Zaira, te saludamos aquí en la gráfica. Bueno, muy buenas tardes a la radiográfica, a toda tu audiencia, a Carlos, a Néstor, que sé que cumplió años hace muy poco y lo veo igual que a vos, joven, Ah, a los bueno, dos. gracias. Así que, bueno, la alegría siempre de que a pesar de cierta distancia geográfica, siempre en el corazón y bueno, muchas gracias por este contacto. Hoy elaboraste un material muy interesante sobre el Pepe Mujica. ¿Por qué no se lo sintetizás a la gente? ¿Por qué no le contabas, Miguel, los ejes que querés plantear? Bueno, a mí yo tuve esa sensación de que del fin de época o de un ciclo, diríamos, Ujú. con la muerte en estos 15 días impactante. Por supuesto que ya se veía venir el Papa Francisco y de Mujica. Y por el otro lado, me parece que se creó una figura de Mujica en los últimos años de el pobre, de que él mismo aclaraba, el pobre, el humilde, al que iban a visitarlo los turistas, muchos periodistas argentinos que no sabían lo que pensaba, o políticos argentinos a sacarse una foto con Mujica para sacarse con la foto con el viejito pobre, Ujú. que inclusive lo ponían en las redes sociales con frases motivadoras Mm. como una especie de coaching. Ujú. Entonces me pareció importante hacer un balance histórico de su figura, que por supuesto no abarca toda, no devoraría hablar de toda la vida, pero por lo menos del último Mujica y del balance que nos deja en esta América Latina de momentos tan difíciles que estamos viviendo. Vos sabés que así lo encaramos. El programa especial de ayer fue así. Dijimos, ojo, no se dejen llevar por unas cuantas frases sobre la vida y sobre las nubes, que le gustaba mencionar a Mujica, sino una vida de lucha, ¿no? Desde pibe, cuando se fue sumando a Tupamaros, hasta la evolución hacia la construcción del Frente Amplio. Sí, hacia la evolución del Frente Amplio, y acá hay un punto central que por allí usted a mí me resulta incómodo conversarlo porque saben más que yo del tema, pero Por favor. la cuestión pasa en que Mujica no era del Partido Colorado, que tenía una base socialdemócrata, progresista, diríamos. El paradigma del Frente Blanco es la figura de Tabaré, anti-Mercosur, anti-integración, un buen intendente de Montevideo, un político de comarca, y un partido blanco ya totalmente vaciado de contenido. Lo hemos visto en el último gobierno con La calle. la calle Pou. Y entonces Mujica construyó desde la nada y desde la autocrítica a su pasado, en sus fortalezas y debilidades, en un país que es inentendible sin la derrota de Artigas. Ujú. Es decir, ese es el primer elemento que debemos decir. Artigas dijo: yo ya no tengo patria, en 1828. Y Perón dijo en el 73, cuando hubo algunos funcionarios de Cancillería que decían que el tratado de la isla Martín García era un poco desfavorable hacia la Argentina, dijo: no, al Uruguay todo, porque es fundamental en la llave de la cuenca. Perón era consciente de que si no era por el Partido Nacional en su momento con Aedo y Y Herrera. Herrera, era imposible el octubre peronista. Claro. Y entonces Mujica construye desde lo posible que te permite una provincia, un movimiento que lo lleva a la presidencia de la nación, apostó a la integración en una sociedad laica, difícil como es la sociedad uruguaya, y apostó siempre al Mercosur, apostó a la CELAC, apostó
peleó, yo estuve presente porque yo participé en la embajada venezolana, perdón, en la delegación venezolana, en el avance, en la reunión de cumbre de ministros de Defensa del año 2007, cuando ganó Chávez, cuando se hace en Punta del Este y hay una fuerte presión de los Estados Unidos para hacer de Uruguay una base militar y el que se negó y llevó la voz cantante y eso nunca salió bien a la luz fue el ministro de Defensa y compañero de lucha de Mujica, Huidobro, era el ministro de Defensa. Luego también está el Mujica en que en la distribución de la riqueza a nivel interno ha quedado demostrado, fue totalmente favorable, dio vuelta a la ecuación hacia los sectores más desfavorecidos. Y por el otro lado, diríamos así rápidamente en este bosquejo, Mujica que siempre apoyó a la Argentina ante Brasil, a pesar de la amistad posterior, él con Lula honda su amistad, estando Lula preso, él lo apoyó y hace campaña con Lula contra Bolsonaro, pero no nos olvidemos que en ese momento el gobierno en esa crisis final, Moreno, a través de la Secretaría de Comercio, generaba un sistema de proteccionismo y de impuestos internos, eso no nos olvidamos que perjudicaba al Paraguay y Uruguay, y eso generó un conflicto muy grande, y sin embargo Mujica se tragó el sapo, siempre, más allá de que por ahí se le salía, él mismo decía que se le salía era deslenguado, siempre nunca peleó con la Argentina, sí discutió el tema con Cristina Kirchner, ya había muerto Néstor, y también el problema acá que no se habla y algún día se tiene que hablar son dos. Y es un tema central porque el imperio va a penetrar, de hecho, Uruguay siempre la llave de la Cuenca del Plata, que es el tema de las pasteras, nunca se supo bien. Acá hay que investigar un hilo de investigación muy grande que hay. Informes técnicos que nunca salieron a la luz, que dicen que en realidad la contaminación que había era de pastera argentina. Eso nunca salió. Y la otra era que en realidad aparentemente esto forma parte del chisme de informaciones nunca confirmadas. No estoy, pero que Mujica siempre cayó al respecto, que supuestamente Usti, hoy ya fallecido, por eso se hace quería, bueno, en estos tiempos de política vinculado también a cuestiones de corrupción, un alto peaje a esta pastera porque llama la atención que hay un proyecto que si se radicaban esas pasteras en Entre Ríos, eran declaradas de interés provincial. Eso se aprobó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Cuestión que tampoco, un tema poco aclarado, y nosotros generamos en ese momento una reunión de gobernadores y casi le dimos lugar a Tabaré Vázquez para que con Condoleezza Rice y con Bube nos bombardeen. Hicimos un acto declarándole la guerra prácticamente al Uruguay, Sí, esto en época de Néstor. sí, con Esto es movimientos de importante. tropas en la frontera, una locura, yo me acuerdo de eso, Una sí, locura sí. total. Y Y se Mujica la paró morfó, eso. se la morfó. Mujica paró. Y lo otro fue que yo creo que también tenemos que estudiar nosotros, porque nosotros corremos riesgo de ser un mero nombre geográfico, América Latina. Ustedes mismos estaban diciendo lo que vivimos nosotros, que estamos ganando el empobrecimiento de los sectores medios, y el proyecto Milei con Bolsonaro nos puede llevar a la extinción en el siglo XXI de América Latina. Dos temas centrales. Uno es qué papel juega en eso Mujica. Me parece que hay sectores que ahora lo acusan de que era guerrillero y qué sé yo, pero en realidad están ideologizando para difamarlo, la figura de él,
que él era muy crítico hacia la figura de Ortega. Yo también lo soy porque la iglesia neopentecostales que hicieron el golpe de Estado en Brasil y en Bolivia, y no son las sectas que estudió Alfredo Silleta en su momento, sino nuevos movimientos religiosos con nuevas estructuras a través de confederaciones. Hay 117 legisladores en todo el Brasil de esto, penetran en América Latina vía la esposa de Ortega, de Murillo, que es una jefa de esta iglesia neopentecostal. O sea, yo no sé bien quién es Ortega, pero yo lo que no puedo hacer es una analogía mecánica de que Murillo es heredera de Sandino. Y en el caso de Venezuela también fue crítico, pero a lo último cambió su opinión, e inclusive hay que verlo con buenos ojos el saludo que hoy hace, o ayer Maduro saluda a él, y bueno, era en ese sentido, era un apasionado militante No, de pero América muy bien Latina. lo que está señalando, muy buena síntesis. Se le pueden agregar algunos datos realmente relevantes. ¿Por qué digo muy buena síntesis? Porque así como tenía sus ideales, que en un momento defendió de una táctica determinada y luego de otra, era un político con sentido de la oportunidad, un político práctico era Mujica. Totalmente. No es que hay que buscar algo romántico para encontrarle la vuelta y decir acá lo que pasa es que se entregó por los pobres. Se entregó en la lucha por los humildes de su nación y por la unidad continental en base a pasos prácticos que le permitieron avanzar en esa dirección. No era un idealista, era alguien con ideas. No, y él era dijo, siempre decía, yo no soy un político para escribir libros, Claro. e inclusive hoy la demostración, creo que el mejor balance de lo que estamos hablando es cómo el pueblo ha salido a las calles. Era crítico de Evo Morales, diciendo que lo que está haciendo Morales, que es como para también dejar en un signo de interrogante, era debilitar a Bolivia y diríamos a lo que él mismo había transformado y había convertido refundacionalmente a Bolivia, eh, en la posibilidad de que Estados Unidos nuevamente genere un retroceso en Bolivia. Él mismo dio el ejemplo, esto es lo interesante, Mujica, porque él decía eso, pero él se retiró de su ciclo político para armar una cosa que muy pocos políticos latinoamericanos lo hacen, que es recambio generacional. Ujú, Porque ujú. si perdía Yamandú Orsi, que es un hombre de pueblo, era intendente de Canelones ante el Frente, hoy el Frente iba a ser un aliado de Milei y del Comando Sur. Y yo quería resaltar también la impronta metoliana de Mujica, y además la impronta práctica metoliana, cuando él, algo que vos resaltaste en el artículo que publicaste, que me pareció magnífico, cuando él ofrece el puerto del Maldonado como un puerto conjunto tripartito de la Argentina, Brasil y Uruguay. Claro. O sea, ofrece un pedazo del territorio uruguayo para que sea un ancla de unión de la unidad del sur, cosa que A nadie mí, recuerda. Y a lo mí él me lo contó personalmente e inclusive, por supuesto, yo ahora lo digo porque, bueno, yo no soy una fuente contundente, pero cuento a ustedes que son mis amigos y lo voy a contar, entonces, que él le propuso muchas veces y que no le llegaban a entender y eso lo desesperaba Cristina ni Dilma Rousseff. Y eso, ahora, culparle a Mujica del contrabando y del crimen organizado que hay, de la cuestión del canal Magdalena, eso es desconocer la historia del Río de la Plata. Y por el otro lado, que quisiera decir, y en eso, para que no se, el tiempo es tiránico, pero hay que decirlo, en el año
el primer año de gobierno de Mujica, contrató a uno de los pintores, no sé si al pintor más importante del Uruguay, de apellido Leite, que haga un retrato, y lo hizo, pictográfico, de Alberto Metol Ferré, que porque la política exterior de él estaba basada en el pensamiento de Metol, y ese retrato preside la sala de reuniones presidenciales en la Cancillería del Uruguay. Ah, mirá vos. Está en la Cancillería, sí. Vamos ahí entonces, a ambos les pregunto, porque bueno, las últimas semanas han sido importantes en el reconocimiento del pensamiento de Metol Ferré, aunque algunos lo barran bajo la alfombra y pretendan que el debate geopolítico pasa por otro lado. Hay dos libros importantes, ¿no? El Uruguay como problema y los estados continentales y el Mercosur, libros que definen un sendero de asociación de naciones industriales vinculadas geográficamente. ¿Qué te gustaría decir, Miguel? ¿Qué te gustaría decir, Néstor, al respecto, ahora que podemos ver cómo influyó sobre figuras señeras como el Papa Francisco y como el expresidente oriental, entre otros? No, como dice Miguel, el tiempo es tirano y yo siempre estoy todos los miércoles, él casi nunca está aquí, así que por favor, Miguel, todo el tiempo es tuyo, te lo dejo a vos. No, yo simplemente una palabra. A mí cada vez más me sorprende, le soy sincero, no sé si uno se está volviendo grande o qué. Eh, Juan Domingo Perón, 60 años antes de que el mundo se agrupe en bloques regionales, él plantea el continentalismo. Y Perón fue el más grande político del continentalismo y Metole el más grande teorizador del peronismo. El más grande pensador que ha dado el peronismo es Metol Ferré. Y Perón es el más grande realista. Es como Gardel, Metol y Gardel son uruguayos los dos. Sí, un poco eso. Querido Miguel Así, Ángel Barrios, gracias por esta comunicación. no, muchísimas gracias y un abrazo a los dos. Gracias Un por todo. abrazo.